Buenos días para todos, estimados colegas. Les agradezco por estar aquí un domingo en la mañana. Sé que no es fácil para muchos de nosotros, pero bueno, hoy vamos a darle continuidad al tema que tuvimos en la primera práctica de febrero. Hace 3 semanas vi en Facebook el anuncio que nos pedía preparar un discurso sobre el tema terrorismo. Y me empecé a preguntar, bueno, si tenemos este tema, ¿de qué puedo hablar? ¿De terrorismo en Sudamérica o de un terrorismo internacional? ¿Tendré que hablar de bombardeos o asesinatos? Y bueno, un tema complicado, pero al final de esto concluí 2 cosas. Primero, que no hay una definición muy exacta sobre el término terrorismo. Se ha definido de diferentes formas de acuerdo a los diferentes contextos donde sucede. Y por otro lado, dije, bueno, ¿por qué no contarles un poco de la triste historia de mi país, que tristemente tiene un contexto bastante largo de guerra, como muchos otros países? Así que les voy a hablar hoy de la historia de la violencia en Colombia, cómo se generó y cómo ha llevado a una cultura de corrupción y de muchos otros factores que tristemente estamos abordando el día de hoy. Quizá muchos de ustedes han visto en Netflix series como Los Narcos o las telenovelas que hablan de carteles y de muchas de estas organizaciones. Muchas veces las personas me preguntan si yo he visto series de narcos y tengo que aceptarlo. No he visto Narcos, no lo he hecho hasta el momento, por 2 razones. Primero, porque conozco de primera mano la historia o el conflicto, aunque no fui una víctima en persona. Conozco esta situación. Y segundo, porque bueno, conozco y sé que es una forma de informar a los demás sobre lo que pasa, pero al mismo tiempo también es una forma de explotar económicamente el conflicto que sucede no solamente en Colombia, sino en muchos otros países para lucrarse de esto. Por esto y muchos asuntos más no he mirado la serie. Pero bueno, para entender el contexto de violencia en Colombia, tenemos que iniciar hablando de el Bogotazo. El Bogotazo fue un evento de disturbios, de violencia, de protestas que sucedió el 9 de abril de 1948. En esta época, el presidente de la República era Mariano Ospina Pérez, un conservador que estuvo en la presidencia de 1946 a 1950. En este tiempo estaba el líder liberal Jorge Eliezer Gaitán. Él era el candidato para las elecciones presidenciales de 1950. Y él fue asesinado en este día, el 9 de abril del 48, en plena carrera política. Así que esto originó el Bogotazo y explotó el odio bipartidista entre los liberales, que eran la oposición, y los conservadores, que usaron su poder para perseguir y matar a muchos liberales. Los campesinos liberales fueron la oposición. Estos se armaron y empezaron a formar los primeros grupos de autodefensa. De aquí surgirían luego las guerrillas, que tuvieron 2 factores para surgir. Por un lado, la violencia política que marcó esta época en Colombia, y por otro lado, el origen social, puesto que muchos de estos combatientes eran pobres y por supuesto se generó una lucha revolucionaria contra todos los factores que sucedían. Este periodo se conoció como la violencia desde el año 1948 hasta 1958, un periodo de polarización bipartidista extrema. Luego vino una dictadura militar en 1953, donde un tercer partido desplaza a los partidos tradicionales, y esta condujo a un pacto entre los 2 partidos que se llamó el Frente Nacional,
que inició en 1958 y fue hasta 1974, es decir, 16 años. ¿De qué se trató este pacto? Bueno, pues debido a la violencia bipartidista, la idea de este pacto era dividir el poder entre liberales y conservadores. 2 periodos presidenciales para los liberales y 2 para los conservadores. De este modo, la violencia bipartidista se pudo controlar y llegó a un fin. Sin embargo, el daño ya estaba hecho. Producto de toda esta polarización, de toda esta violencia, de todos estos problemas sociales, se generó una revolución. ¿Y qué generó? El surgimiento de las guerrillas. En esta lista, en este orden aparecieron, en 1958 aparecieron las FARC, en 1965 el ELN, 1967 el EPL, 1974 el M-19, entre otros. Estas fueron las principales guerrillas que surgieron. Pero en este tiempo la guerra se libraba en el campo, en las partes rurales. Todo esto se dio a finales de los años 70. Luego llegan los 80, que es donde muchos de nosotros entramos a conocer gracias a Netflix. Viene Escobar, las drogas y la oscura sombra del narcotráfico a Colombia. 3 carteles se disputaban el poder en esta época, en los 80s. El cartel de Medellín, el cartel de Cali y el cartel del norte del Valle. La violencia era arrasadora. Eran tiempos donde Pablo Escobar pagaba hasta $600 por cada policía muerto. Tiempos de asesinatos de líderes sociales, asesinato de todos los jueces que apoyaran la ley de extradición contra los narcotraficantes. Tiempos de sicarios por todos lados y tiempos de sobornos, lo cual, como lo dije al principio, generó una herencia y una cultura de corrupción que tristemente nos golpea hoy en día en todos los órganos del gobierno. Un acto terrorista muy popular en la época de Escobar fue el bombardeo contra el edificio del DAS. El DAS era la agencia de inteligencia del Estado en ese tiempo, y en el edificio se encontraban todos los archivos que contenían los procesos judiciales contra los narcotraficantes. Su objetivo, obviamente, era desaparecer esta evidencia. Escobar fue asesinado el 3 de diciembre de 1993. Este día fue fiesta en Colombia porque el narcotráfico aparentemente terminaría, pero no. Dejó muchos sicarios, muchos criminales que tristemente mutaron a lo que se convirtieron las temidas autodefensas de Colombia. Las autodefensas fueron una alianza perversa entre políticos, empresarios, ganaderos y multinacionales que buscaban defender sus intereses, principalmente contra la guerrilla que azotaba a estas comunidades para secuestrar y para financiar la guerra. Entre los años 97 y 2000 se libró la peor violencia paramilitar. Estos paramilitares eran el brazo armado ilegal del ejército. Llevaron a cabo miles o cientos de masacres. Una de las más recordadas es la masacre de El Salado, donde fueron asesinados 66 campesinos y cientos de personas fueron desplazadas. Otro evento triste fue la masacre de Bojayá en el 2002 en el oeste del país, donde hubo una guerra entre las FARC y las autodefensas, y las autodefensas arrojaron un cilindro bomba a una iglesia y asesinaron a 119 civiles, 45 de ellos niños.
Esto fue una violencia prácticamente entre la izquierda extrema y la derecha extrema. Veíamos que la violencia venía de todos lados sin importar de qué ala hablábamos. En el 2002 llegó el presidente Álvaro Uribe Vélez, quien en 8 años de gobierno golpeó duramente a la guerrilla. Y es verdad, la intensidad guerrillera disminuyó, pero asumámoslo, la violencia genera más violencia. Afortunadamente, el presidente Juan Manuel Santos en el 2010 logró llevar a las FARC a Cuba para realizar unos diálogos de paz que empezaron en el 2012 en La Habana y hubo un acuerdo final el 24 de agosto del 2016. Luego este acuerdo final se presentó a la ciudadanía ante un referendo el 2 de octubre del 2016. Tristemente, el no ganó, es decir, la ciudadanía rechazó este acuerdo con un 50.2%. El sí se quedó apenas con 49.8%. Es decir, que hubo un margen muy mínimo y hubo bastante polémica por posible fraude. Sin embargo, este acuerdo se revisó, se envió al Congreso y el 29 de noviembre del 2016 quedó ratificado y se llegó al fin de la violencia por parte de las FARC. Un conflicto armado y un grupo que estuvo activo por casi 60 años, lo cual llevó a conformar el conflicto armado más antiguo en Latinoamérica. Vemos que todos estos son problemas, violencia y pobreza. Sin embargo, hoy en día, quiero decir que a pesar de estas dificultades, nunca fui personalmente una víctima de estas atrocidades. Sé que es triste todo esto, pero también quiero mencionar al final que hay esperanza y que estamos recuperando el país. Personalmente me ha hecho valorar todo lo nuevo, todo venir a este país, ser un inmigrante por decisión propia y no haber tenido que huir de la violencia. Si pudiera elegir un nuevo país donde nacer de nuevo, definitivamente elegiría a Colombia. Cada vez que alguien me pregunta si debería ir a Colombia, les digo, por supuesto. A pesar de esta cara oscura de la violencia que vivimos en el pasado, tenemos mucho por dar y hemos mostrado mucho optimismo, y Colombia es un país que se está recuperando económicamente y por lo tanto los invito a todos ustedes a que nos ayuden a mejorar la cara del país y a construir paz, que es lo que queremos. Muchas gracias.